Continuamos. Vamos a seguir hablando acerca del tema, el estudio, la oración y la obediencia. Usted le puede poner la tercera parte de la serie Camino a la Madurez. El estudio, la oración y la obediencia. Vamos a leer Colosenses 1, verso 9. Colosenses 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una pregunta que quiero iniciar usando y es la siguiente: ¿qué diferencia hay entre conocer la Biblia y conocer a Dios? ¿Qué diferencia hay entre conocer la Biblia, conocer a Dios? En ese texto que leímos, el apóstol Pablo utiliza tres partes. La primera parte es orar para que Dios ponga el sentir en nuestro corazón de su voluntad. Dice que él ora para que Dios ponga, dice en el texto más arriba, que él ora para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Notan allí la marca espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual. Lo segundo que Pablo utiliza es para que andemos en la obediencia de esa voluntad. Dice más adelante el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, pero fíjense que está conectado, andando en la voluntad de Dios, en su sabiduría e inteligencia espiritual. Y la tercera parte que Pablo utiliza es para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Quiero poner allí énfasis en el conocimiento de ¿quién? De Dios. No solamente de la Biblia, sino de Dios. Pablo ora para que Dios ponga el sentir de hacer su voluntad en nuestros corazones, para que andemos en ese sentir, en obediencia, y también para que por medio de la obediencia Dios se dé a conocer. Yo lo veo de esta manera, ¿verdad? Nosotros estudiamos la Biblia para conocer a Dios, pero Dios se da a conocer a nosotros por medio de la obediencia. Entonces, una cosa, para una relación se necesitan mínimo, ¿cuántas personas? 2. O sea, yo no puedo conocer a alguien si la persona no se abre y me habla de sí, o está dispuesta a darse a conocer. Es por eso que ven a veces el doble término. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él. Notan que es una doble acción allí. Es imposible conocer a Dios sin obedecer su palabra. Por eso es que la iglesia de hoy está desnutrida espiritual o no conoce a su Dios. Porque si no se predica la palabra, mucho menos conoceremos a Dios. Porque el primer paso hemos estudiado, que es el conocimiento, y luego la obediencia. Es aquí donde existe un peligro muy grande que debemos de poner alerta, y es de confundir el conocimiento bíblico con el conocimiento de Dios. Todos estamos de acuerdo que sí, la Biblia es el medio para conocer a Dios. ¿Están de acuerdo? Pero sin obedecer la Biblia no podemos conocer de Dios. La Biblia es el medio para conocer a Dios, pero sin obedecerla nunca conoceremos de Dios. Ahí es donde muchos nos quedamos en el conocimiento intelectual. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre teoría y práctica? ¿Cuántos tomaron el examen de licencia en Nueva York acá? ¿Verdad? ¿El primer examen fue práctico o teórico? Teórico, ¿verdad? Todos saben el término teórico, ¿verdad? Teórico significa el estudio del libro, nada más. Entonces ahí vemos que primero es el examen teórico. Ustedes le dan un librito en moro vehículo, dicen, ¿verdad?
en DMV y usted lo estudia y luego cuando va a la práctica tiene que hacer exactamente lo que dice el libro. Pero si cuando usted, pasa el primer examen, ¿qué le dan? ¿Quién sabe qué le dan? Le dan un permiso para que maneje con alguien al lado. No puede manejar solo todavía. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿por qué le dan el permiso para que él maneje con alguien? Para que practique lo que estudió. Para que luego pueda tomar el examen práctico. Para que luego le den su licencia. Entonces, desafortunadamente nos quedamos nada más en el conocimiento, en el conocimiento nada más de la Biblia. La diferencia entre conocer la receta y cocinar la receta es diferente. O sea, yo puedo leer un libro completo de cómo cocinar, pero ponerme los guantes, prender el horno y darle su tiempo y la fórmula de la mezcla y la química y cómo quedó, si se me quemó o no, es algo diferente. Aunque claro, necesito la receta, pero necesito llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que la iglesia de hoy se encuentra enferma porque ha dejado que el conocimiento bíblico confunda o confundamos que al conocer mucha Biblia pensamos que conocemos a sí mismo o al mismo nivel a Dios. ¿En qué se basa nuestra fe, verdad? ¿En qué se basa nuestra fe cuando Dios nos manda en su palabra a creer en su promesa? Y esa es la pregunta. ¿La fe se basa en la promesa o en lo cumplido? Quiero que piensen lo que les estoy preguntando. ¿Nuestra fe está basada en la promesa de Dios o en lo cumplido de Dios? En la promesa, levanta la mano el que cree que es la promesa. Levanta la mano el que cree que es en lo cumplido. Bueno, vamos a leer un verso, a ver cuál de las dos, ¿verdad? A ver quién gana. Hebreos 11:3. Vamos a ver qué dice la Biblia. Es más importante que lo que diga el pastor, ¿verdad? Hebreos 11, verso 3. Ahora, un grupo dice que la fe se basa en lo que va a suceder. Otro grupo dice que la fe se basa en lo que sucedió. Yo entiendo que a veces la pregunta no es muy definida, lo entiendo, porque yo sé que al final van a decir, bueno, si lo explica así, mejor lo entiendo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos, y quiero que lean las dos primeras palabras que siguen, haber sido, en tiempo futuro o pasado. Entonces nuestra fe está basada en lo que ya está hecho. Cuando Dios nos manda a creer en Él, es basado en lo que Él hizo. Ahora, lógicamente vamos a creer en la promesa porque hemos visto lo que ya Él hizo. ¿Están de acuerdo? Dice que no hay excusa de no creer en Dios porque ahí está la creación. Entonces, o sea, no estamos creyendo en un... Exactamente. No vamos a creer en un libro, ¿verdad? Así al azar. O sea, no vamos a creer nada más en algo porque un pastor, un hombre dijo. No, tenemos evidencia de la fe. Entonces Dios te dice, por ejemplo, es como un hijo. Su papá lo cría desde nacido hasta los 18. Bueno, ya 18 está muy tarde ya en la casa. 17 por ahí. Y lo va llevando, ¿verdad? Lo educó. El niño tiene una confianza que cuando el papá le dice, hijo, voy a hacer esto en el futuro, el niño se está basando en lo que conoce de su papá. ¿Están de acuerdo? Entonces nuestra fe está basada en lo que ya Dios hizo, pero confiamos en lo que no vemos, porque el verso 1, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. O sea, estamos seguros que debemos de confiar en lo que no estamos viendo conforme a la promesa, claro. Dice, y la convicción, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que forma la certeza en nosotros? Es conocer a Dios, lo que Él ha hecho. Pero la convicción de lo que no se ve, lógicamente, es confiar en ese Dios y esperar sus promesas. Pero está basada en algo hecho. Por ejemplo, cuando Rahab creyó, dice que creyó porque oyó que Dios había, tiempo pasado, abierto, ¿verdad?, dividido los mares en dos. Notamos que Dios nos manda a confiar en sus promesas basadas en los hechos pasados. Aquí es la pregunta donde nos hacemos, ¿cómo podemos conocer a Dios? Quiero ver la primera parte, porque estamos hablando más en la primera entrada del estudio. Lo primero para conocer a Dios, todos entendemos que es ir a su palabra, ¿verdad?
como cristianos nacidos de nuevo, tenemos que ir a la palabra. Desafortunadamente, hermanos, hoy vemos predicadores, profetas, maestros, queriendo que la iglesia conozca a Dios basado en sus experiencias personales. Por ejemplo, tuve una visión y Dios se me apareció y me pasó esto y lo otro, ¿verdad? Eso es una experiencia personal. Dios no se me va a mostrar a mí igual. Si usted ve la Biblia, Dios nunca repite de la manera que se manifestó, para que no hagamos de eso un ídolo. Es que si Dios no viene en el viento recio, no es Dios. Y dice la Biblia, y en el viento apacible, ahí estaba Dios. Entonces, siempre Dios se va a manifestar conforme Él quiera. No hay un método para Dios darse a conocer. Entonces, cuando un profeta o una persona dice, yo tuve una visión, o tuve un sueño, o cuando yo estaba chiquito, se me aparecieron 5 ángeles, o sea, son experiencias, ¿verdad? Son teofanías, se llama, visiones. Pero la doctrina para conocer a Dios no está basada en experiencias de hombres, sino en la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted le da más valor a la majestuosidad, por así decir, de un ángel o qué sé yo, estamos basando la verdad en algo místico y no verdadero. Dice Pablo en Gálatas que si viene, creo que es Gálatas, si viene otro predicando, viene uno predicando otro evangelio, aunque es un ángel que venga del cielo. ¿Qué quiso decir con eso? Que no nos maravillemos por la manifestación de milagro, sino que nos apeguemos a la verdad. Pero para eso tenemos que conocer la palabra. Quiero que vayamos a Proverbios 2, verso 4. Debemos esforzarnos al estudiar la palabra, predisponer nuestro corazón y confiar de todo corazón en su perfecta voluntad. Eso todos sabemos. Proverbios verso 4 del capítulo 2. ¿Están allí? Proverbios 2:4 dice, aquí el texto que lo voy a comenzar a leer desde el 4, va a comenzar a hablar de estudiar la palabra, o sea, escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si como a la plata la buscares, quiero que por un momento los que trabajan puedan más o menos conectar esos dos. El esfuerzo que hacemos para buscar su palabra, ¿verdad? Es igual que cuando trabajamos, porque dice el texto, sí, condicional, sí, como a la plata la buscares, o sea, como buscamos el dinero diario. Y la escudriñares como a tesoros, y aquí está hablando ya, no solamente de ir a buscar la plata diaria del trabajo, sino más bien el tesoro por el cual trabajamos. En otras palabras, nuestras metas finales de vida, ¿verdad? Dice, entonces, ahí está la palabra condicional, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, ahí está la palabra, hallarás el conocimiento de Dios. Primero ustedes notan que el texto no está diciendo si estudias mucho, no se está refiriendo nada más a eso. Se está refiriendo el texto si entregamos el corazón a buscar la palabra. Y ahí no es nada más un estudio, ahí es una entrega de vida. Cuando usted busca algo con su vida, es porque le va a ser en beneficio de su propia vida. Usted nunca va a entregar su vida por algo que no tiene sentido, que no tenga importancia, que no sea de prioridad. Y aquí cuando dice, si buscamos la palabra de Dios como trabajamos, o como buscamos el dinero, o si buscamos, la escudriñamos como buscando un tesoro el cual nos promete vida, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Ahora fíjense lo que dice el 6. Porque Jehová, y ahí hay una palabrita pequeñita de 2 letras, ¿qué dice? Da. ¿Ve lo importante de la gramática del estudio? Porque si quitamos esa palabra, Dios da, vamos a pensar que lo que sabemos o la revelación que recibimos es porque estudiamos mucho. Y lógicamente en el mundo humano se entiende así, el que mucho trabaja, ¿verdad? Mucho consigue, el que se esfuerza, encuentra. Pero en este caso Dios está mirando el esfuerzo del corazón más que el sacrificio humano, la entrega del corazón al buscar su palabra. Ahora, ahí es donde comenzamos a poner todo en prioridad, porque dice el 6, Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces quiere decir que la sabiduría, el conocimiento,
que recibimos de Dios, nos damos cuenta que Dios es el que lo da. Ahora, cuando dice Dios da, puede ser por medio de una experiencia, puede ser por medio de un libro, un comentario, un diccionario, una predicación, pero siempre nosotros con la mente bien puesta, entendiendo que es Dios quien da el conocimiento y la sabiduría, es Dios quien se manifiesta al hombre. Quiero que vean, ¿cuántos conocen la historia de la transfiguración? Levanta su mano, si la ha escuchado, aunque sea. Cuando Cristo se manifestó como Dios. ¿Cuántos la han oído? Mateo 17, bueno. ¿Qué hizo Cristo allí, hermanos? Se dio a conocer. Él estaba como un hombre normal, me refiero a un hombre común, con una vestidura de, vamos a decir, de pobre. Recuerdo cuando los demonios ven a Jesús. Los demonios son seres espirituales y ellos no estaban mirando su ropa externa, sino su espíritu, quién él era de verdad. Y yo siempre digo que me imagino cuando ellos veían a Jesús iluminado como el sol y le dijeron, sé quién eres, ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Eres hijo del Altísimo. O sea, le dijeron, eres Dios, te conocemos. ¿Por qué? Porque los demonios son ángeles caídos y vienen de allá. Entonces, cuando ellos lo ven exactamente como Él es. Pero en la transfiguración, quiero conectar unos puntos para que esto que le voy a decir, lo van a ir conectando con la madurez espiritual. Quiero decirlo con detenimiento porque es un poco complejo. Voy a comenzar con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice luego? ¿Quién se acuerda? Dice, pecaron y fueron, ¿quién se acuerda? Abiertos sus ojos. Ok. Vamos a pensar en dos mundos, el espiritual y el terrenal, ¿verdad? Todos entendemos que por ejemplo, si aquí hay una cortina en el medio, para yo poder verlos a ustedes, tengo que abrir la cortina. ¿Sí lo entienden? Entonces, cuando la Biblia dice, se abrieron sus ojos, se abrieron fue al mundo terrenal. Esa es la idea de abrir, se le abrieron los ojos. Ahora, estaban del lado espiritual y fueron abiertos sus ojos a lo terrenal. Y vieron lo terrenal, la maldad. Ahora vamos a invertir la historia. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo? ¿Verdad? Entonces, esa es la madurez que el profeta mostró. Ahora estamos de aquel lado de la cortina nosotros. Y tenemos que ahora mirar por los ojos del Señor para ver al mundo espiritual. Y el siervo le dijo a Eliseo, cuando llegaron todo el ejército de Siria, me imagino que miraron y dijo el siervo, estamos tostados, fritos aquí. Y dice, Señor, mi Señor le dijo al profeta Eliseo, o sea, el siervo al profeta, vamos a morir. Y Eliseo, con su madurez espiritual, le dice, Señor, ábrele los ojos. Ahora, quiero que noten lo que dice el profeta, ábrele los ojos. Quiere decir que no andamos por vista, sino por fe. El profeta no tenía que pedirle a Dios, ábreme los ojos, porque era maduro, entendía el mundo espiritual, caminando en lo terrenal. Pero cuando le dice al Señor, ábrele los ojos al siervo, el siervo vio, vamos a decir, abrió el Señor la cortina y miró al mundo espiritual y vio que los que estaban con ellos eran más. Por eso es que no tenemos miedo al enemigo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabe qué sucede a veces? Que cuando hablamos de la iglesia del Señor, miramos esto y comenzamos a decir la iglesia media vacía, tenemos aquí dos bocinitas, un micrófono, ¿verdad? Y ahí como que se ve todo un poco así como medio no parece iglesia. Pero se nos olvida lo espiritual que está aconteciendo en este momento. Solamente estamos del lado de la cortina terrenal y no podemos ver lo espiritual. Cuando adoramos, hay veces que adoramos sin ánimo y esto se llena de ángeles. Donde quiera que haya adoración a Dios, hay ángeles adorando. En cada iglesia, hermanos, y en cada lugar. Y ahí es donde a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la carne y no en el espíritu. Ahora, es aquí donde vamos entrando en el conocimiento de que el Señor es quien manifiesta. El Señor se transfiguró para darse a conocer a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ahí fue que Pedro dijo, Señor, vamos a quedarnos aquí. Dice, no, hay un trabajo que hacer del otro lado de la cortina. Mientras tanto, ustedes vayan y prediquen el Evangelio.
para que vengan todos a vivir de este lado. Ahí es donde el mundo espiritual o la madurez, hermanos, podemos ir entendiendo y no medir, ni calcular, ni ver con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Entonces, la madurez implica caminar en esta tierra, pero con nuestra mente en el cielo. Eso es madurez. Es no mirar con los ojos físicos. ¿Qué vemos aquí en este ejemplo de Proverbios? Aquí vemos el orden de buscar la palabra como el sustento vital de la vida. Buscar la palabra como el sustento vital de la vida. También vemos adquirir el conocimiento de Dios, pero también vemos depender de Dios en todo el sentido de la vida. Estudiar o escudriñar las Escrituras no debe ser como tomarnos la pastilla por un dolor momentáneo. A veces nos tomamos una pastilla, ¿verdad? Pero todos los días comemos. La pregunta es, ¿cómo tenemos la palabra de Dios? ¿Como la pastilla del alivio momentáneo o el alimento diario, hermanos? Es una pregunta para nosotros analizar. Aquí entendemos que la palabra debe ser el alimento vital para poder vivir, pero corremos el peligro de solo abrir la Biblia para cumplir o calmar la conciencia de que ya leímos la Biblia hoy. Quiero que vayamos a Santiago 1, verso 22. Santiago 1, 22. El cristiano tiene una ceguera parcial. Pablo dice, yo cuando era niño, ¿verdad? Veía las cosas de niño, pero ahora entiendo, ahora he crecido, he madurado. Dice, pero aún vemos las cosas como un espejo a oscuras. Todavía no vemos así claramente. Todavía nuestra visión debe de ser por fe. Porque a veces no entendemos las cosas de Dios. A veces pasan cosas como las enfermedades que hablábamos y preguntamos, Señor, ¿por qué? Y si no somos maduros, puede venir una idea totalmente contraria al plan de Dios. Santiago 1, 22 dice, pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, ¿cómo se le llama a Satanás? ¿Cómo le dice? Del engañador, ¿verdad? Ahora, ¿usted no cree que basta con Satanás engañarnos para nosotros también engañarnos nosotros? Dice el texto que cuando no vivimos la palabra, no la obedecemos, nos estamos engañando. ¿En qué sentido? Fíjate que el texto dice, creo que más adelante, pero la conexión es engañando su corazón. Creo que es Romanos 2:13 dice, ¿verdad? Que el que no vive la palabra engaña su corazón. Porque hay una tendencia de nosotros a aprender la palabra y no permitir que baje a la obediencia. ¿Saben por qué sucede eso? Por el concepto que tenemos de la palabra. No la tenemos como prioridad, como el alimento diario. Cuando usted le da hambre, algunos se incomodan, ¿verdad? Y trabajamos para comer. Y damos la vida por la comida física. Pero la que sí permanece para siempre es la palabra de Dios. Miren lo que dice 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice el texto, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí vemos que lógicamente el que se mira en un espejo está mirando a ver si se ve bien y todo, pero luego se le olvida, porque se fue del espejo, dejó atrás el espejo. No andamos con un espejo mirándonos. A veces usted tiene algo en la cara y tiene que esperar que su familia le diga, quítate eso de la nariz o los ojos o la cabeza o no sé qué, o peínate, ¿verdad? Porque no tenemos constantemente un espejo en la mano. Por eso es que el texto en el 25 continúa, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y aquí es donde la palabra libertad nos está hablando no solamente del pecado, sino que también nos está hablando de la libertad del mundo, del cautiverio de este mundo. El mundo, hermanos, es como un imán que nos atrae y quiere atraernos por medio de seducciones y ofertas del pecado.
Y la libertad está hablando de irnos al Señor. Lógicamente estamos siendo libertados. La verdad nos hace libres, ¿verdad? Y luego dice, y persevera en ella. ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos, vamos a decir, entendimiento en esta palabra. El que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera. ¿Qué es perseverar aquí? Tiene dos implicaciones. Número uno, perseverar en mirarla, ponerle atención. Pero también perseverar en obedecerla. Esa es la intención. Es una sola acción, pero trae dos frutos. O es una, vamos a decir, es una acción con doble sentido. ¿Verdad? Cuando miramos la palabra con el corazón, esto produce obediencia. Porque la estamos mirando con el motivo de obedecerla, no solamente de conocerla. Y aquí es donde dice el texto, no siendo oidor, olvidadizo. ¿Qué quiere decir? Es posible que leamos un verso. ¿Cuántas veces, le pregunto, ustedes han leído un verso que usted dice, wow, ese verso me marcó? La pregunta que le hago es, ¿qué tanto tiempo dura el verso en su corazón? ¿Qué tanto tiempo dura ese verso en su corazón? ¿Qué tanto tiempo lo miramos? ¿O qué tanto tiempo lo memorizamos, vamos a decir? Porque en el momento allí es, cuando usted ve la Biblia le dice lo que tiene mal. Y ahí es donde tenemos que atrapar eso y desglosarlo, orar y caminar mirando eso para que eso muera. Y yo creo que ahí es donde muchos fallamos porque vemos miles de prédicas al día. Y lo que Dios nos habló se mezcla con todas las otras cosas y no cambiamos. A veces Dios te dice, mira, esto en tu corazón está mal. Y si quieres crecer, debes quitarlo. Y decimos amén, gloria a Dios, y tomamos notas. Pero luego llegamos a la casa y vemos otra prédica. Y vamos al Facebook otra prédica. Y otra prédica. Y conocimiento. Y no tratamos con el problema inicial. Yo he dicho muchas veces, es una bendición del Internet. Es una bendición oír las prédicas. El problema consiste cuando pertenecemos a una iglesia local y no le damos prioridad al alimento de la casa, sino prioridad a lo que escuchamos por allá porque se escuchó bien o porque impactó. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces a veces no vemos el crecimiento, es porque estamos atendiendo otros alimentos. Es como un niño que a la hora de la comida come en casa ajena. Y luego dice que le duele la barriga y el papá dice, pero la mamá dice, yo cociné esto, ¿por qué? Y no sabe que fue que comió en la casa de al lado. Esa es la idea de nosotros no darle prioridad a la palabra que Dios nos da. Aquí vemos, dice el texto, sino hacedor de la obra, retomo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace, será, es una promesa. Por eso el 26 dice, si alguno se cree religioso, ¿por qué continúa esto? Parece a veces que la Biblia mete cosas que no van. ¿Sabe por qué dice religioso? Un religioso es aquel que se cree muy, ¿verdad? Muy santo, muy devoto. ¿Cómo lo manifiesta el que se cree? ¿Quién me ayuda? Hágale así. Por eso es que el texto aparece en Santiago, la lengua. La jactancia de yo sé, la Biblia dice, Jeremías tal, y se sabe la Biblia entera. Religioso aparece porque somos propensos a decir yo hago, yo hice, yo sé. Por eso es que el texto dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no, ayúdenme, refrena su lengua. ¿No es más fácil hablar la Biblia que vivirla? No es lo mismo decir hay que perdonar que perdonar. Es una diferencia muy amplia. Y dice, sino que engaña, ahí está la palabra, su corazón. ¿Por qué se engaña? Porque es como usted ir al médico porque le duele la barriga y el médico le dice, esta es la pastilla que te va a sanar. Te da el frasco de pastilla, sales a la calle y oyes personas con dolores de barriga, tú no te la bebes, pero sabes cuál es la que sana. No sé si me di a entender. No, mira, esta pastilla es buena. Y te pregunta, ¿tú te la has bebido? No, me duele un poco la barriga, pero bébetela tú. Es lo mismo, o sea, suena raro, ¿sí o no? Suena como de locos. Pero eso hacemos con la Biblia. No sabemos la Biblia, la predicamos con la boca, la lengua, pero no aplicamos aquello que estamos enseñando. Y por eso dice el texto, engañando su propio corazón. Dice, la religión del tal es vana.
Ahora, aquí es donde el 27 nos dice, si tú quieres ser religioso, o sea, si quieres enfatizar en tu práctica repetida, porque religiosidad es repetida, es la repetición. Por eso hay iglesias que tienen la repetición, ¿verdad? Madre Dios Santa, ora por nosotros ahora en nuestra mente, amén. Y vuelve y lo dice 65 veces. Porque al hablar engañamos nuestro corazón, pensamos que estamos agradando a Dios con vana repetición. Por eso dice, ¿quieres repetición en tu vida? Mira lo que dice el texto. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta. Repite esto 65 veces. Visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guárdate sin mancha de este mundo. Eso debe ser una repetición en todo tiempo, más que lo que hablamos. Y es algo que nos va a llevar a la madurez rápido, hermanos. Vamos a crecer. Miren, le puedo decir algo que quizás tenemos un concepto mal. Cuando miramos hombres de Dios, predicadores, maestros, tenemos el concepto de que son maduros porque predican bien o porque saben mucha Biblia. Hay predicadores famosísimos que no respetan a su esposa. ¿Usted le llama madurez a eso? ¿Sí o no? Que todavía hablan mentira. O sea, estoy hablando de una práctica, no de una equivocación de un día. Predicadores que se saben la palabra asif y son mentirosos, no son misericordiosos, no aplican amor. Miren, hace poco vi un pastor que conozco, que no voy a decir el tema porque luego usted lo conecta, pero estaba hablando de un tema que él no practica. Mire, no lo practica, y ojalá usted oiga el tema. Yo no lo he escuchado, pero lo conozco. Predica muy bien, pero no lo practica para nada. Y yo decía, bueno, es cierto que nos podemos equivocar momentáneamente, pecar, es cierto, pero una práctica, un patrón de vida de no hacer eso que yo tanto enseño, es engañando mi corazón que estoy. Entonces la madurez no se mide por lo bien que hablamos. No se dejen apantallar de predicadores que hablan bonito. Miren, cuando conocimos Casa de Oración, estamos buscando iglesia donde congregarnos. Y no fue tanto la sana doctrina que nos llamó la atención, sino ver sus vidas, de los pastores que conocemos personalmente. Ver su familia, sus hijos, sus hijas, sus esposas, cómo la tratan. Eso fue lo que más me impactó a mí. El ver el trato del pastor hacia su esposa. Yo lo imito eso. Allí aprendí yo a abrirle la puerta del carro a mi esposa. Aprendí. Fíjense cómo así se mide un hombre maduro. No es porque habla bonito, porque el tema está poderoso. Y si queremos ir a la madurez, debemos de vivir lo que dice la palabra. Y van a ver cómo el conocimiento le va a caer así. Le va a caer más rápido. ¿Por qué? Porque es normal. Es más difícil memorizarse algo que no habitualmente hago que hacerlo como un hábito y recordarlo. Es más fácil, hermanos, cuando usted tiene un hábito de hacer algo, cuando usted se lo explica a otro, con los ojos cerrados, sin tener que decir, déjame buscar la Biblia, mis notas. No, las notas tienen que estar aquí en el corazón. ¿Sí entienden eso? Y luego vamos a ver a Dios obrar, porque si no, vamos a seguir culpando a Dios por nuestros errores. Y Dios no se ha manifestado en muchos de nosotros porque no hemos sido hacedores de la palabra. Bueno, quiero enfatizar aquí, hermanos, un texto del verso 25. Y es la palabra donde dice, mas el que mira atentamente. ¿Qué significa mirar atentamente? Quiero leer algunos textos de Deuteronomio 28:1. No tienen que buscarlo, solamente como referencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, oyeres es lo mismo que mirar. La palabra mira en el griego significa froneo, significa mirar con el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos miran como la mirada que atraviesa, que no está, usted puede mirar eso, pero no lo está viendo? No sé si le pasa que se le va la vista en algo. ¿Se han visto? Alguien lo saluda y usted así como que no es con usted. Y es porque su mirada se fue más allá. ¿A quién le pasa eso? Que de repente se le va la guagua, así se queda como... Y te preguntan, ¿qué miras? Y haces así. Oh, no, nada, estaba pensando en otra cosa por acá. ¿Sí le pasa a usted? ¿Cuántos viajan?
Yo también viajo a veces. Muy poco, pero de vez en cuando me doy mi viajecito. Bueno, quiero que noten lo siguiente. Ahí vemos que a veces los ojos están mirando algo, pero el corazón no. ¿Notan que tenemos que conectar la atención con los sentidos? Podemos estar... Yo he estado en la televisión mirando algo y mi esposa quizás va a la cocina y vuelve y me dice, ¿qué pasó? Digo yo, ay, se me fue el hilo, yo estaba pensando en otra cosa. Pero la televisión está frente a mí y no puede... Es increíble, hermanos. Estoy mirándola, pero no te puedo decir qué pasó. Porque los ojos del corazón son otra cosa. Por eso Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es el ojo del corazón, no es los ojos. Por eso dice, no dice los ojos, dice el ojo. Si usted ve a una persona en Google, usted lo busca, es una palabra mecánica, pero se le llama el ramal. El ramal yo quiero decir a la cablería del cerebro que se conecta por la espina dorsal donde están los sentidos de los ojos, el tacto, el olfato, pero es un ramal, es un cablerío que va al cerebro. Y el cerebro se conecta al alma. Cuando el corazón desea es porque el ojo mecánicamente está enviando fotos y el corazón desea. Por eso dice la palabra que si el hombre adultera mirando a una mujer y la codicia, ya pecó. Entonces fíjense cómo el ojo del corazón, también el corazón tiene oídos. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, no está hablando de esto porque todos lo escucharon, pero no lo oyeron de corazón. No permitieron que el mensaje bajara aquí. Y ahí es donde este texto de Deuteronomio dice, acontecerá que si oyeres atentamente, o sea, la palabra atentamente implica tener todo nuestro enfoque en algo por causa de su importancia y de su prioridad. Es tener todo el enfoque en algo por causa de su importancia y prioridad. Por ejemplo, a veces viene la pregunta, yo como pastor es fácil ver esto. A veces uno habla con las ovejas y te dicen, bueno, es que no he tenido tiempo, ¿verdad? Muchas excusas de las ovejas. De repente se le enferma un familiar. Todo se frisa, todo se pausa. Todo, hermanos. Yo he visto, ahora mismo tenemos un amigo con su esposa en coma, en cuidados intensivos, hermanos. Ahí está. Su vida se pausó, tenían planes para viajar, tenían planes para aquí, para allá. Y tiene creo que ya un mes ahí la señora, amiga de nosotros. Se pausó todo, o sea, se detuvo el tiempo. Apareció el tiempo. Entonces, tenemos un engaño, hermanos, acerca de las prioridades. Cuando éramos niños, nuestros padres nos decían, ponme mucha atención a lo que te voy a decir. ¿A cuántos le dijeron así? ¿Saben por qué el padre insistía en atención? Porque el niño no sabe que necesita el consejo. Entonces el padre tiene que pedirle la atención, pero ya como adultos debemos dar atención. Y es aquí donde el corazón, la palabra atentamente, sugiere devoción de pensamiento y esfuerzo, poner atención. Si el médico cuando usted va al hospital le dice, no, eso no es nada, eso es una pastillita, ¿verdad? En la mañana, Advil, se te va. Pero a veces el médico te dice, mira, ponle mucha atención a eso, es delicado lo que tienes. Inmediatamente tu corazón como que hace un cambio y dice, espérate, tengo que tener cuidado aquí. Entonces, es una atención, esta palabra indica dar prioridad e importancia sobre todas las cosas. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Es aquí donde podemos fallar. Nosotros, desafortunadamente, entendemos cosas sin comprenderla. ¿Sí entienden eso? Lo entendemos sin comprender. Por ejemplo, alguien te dice, no, mira, he pasado por un problema difícil, me pasó esto, y ustedes le dicen, te entiendo. Pero la comprensión es cuando usted ha pasado por eso. Es diferente. Usted le puede decir en consejo a alguien, no, mira, de verdad te entiendo. Pero cuando te pasó a ti, tú dices, te comprendo. ¿Entienden la diferencia, verdad? Entonces, hay veces que tenemos entendimiento sin comprensión. Podemos tenerlo aquí, decimos, oh, ya vi cómo funciona, pero no tenemos ese entendimiento de verdad. O sea, es posible, y quiero aquí tener cuidado, no quiero asumir, pero es posible que muchos de nosotros entendemos que la palabra de Dios es importante, pero no la hemos comprendido, o sea, no hemos comprendido lo importante y vital y esencial que es.
Porque si fuera así, nuestra vida cambiaría en hábitos, en tiempo, en esfuerzo. Si entendemos eso, la palabra es vida, pero lo comprendemos, o sea, de verdad es algo de corazón, sabemos que sin eso nos morimos. Bueno, sería lo mismo que yo le preguntara, ¿por qué es tan importante el agua y los alimentos? Usted decía, pastor, porque si no como ni bebo me muero. Y así debemos de contestar con la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra? Pastor, porque si no recibo el aire de la palabra de Dios, la inspiración, nos morimos. Pero notan, si usted es honesto, igual yo, no siempre tenemos la palabra en el nivel de vitalidad, de tanta necesidad de ella que tenemos, porque la abrimos a veces decimos, vamos a al profeta Miqueas, y a veces la hoja está pegadita allí. Hay lugares en la Biblia que no hemos ido, que ni abrimos por ahí, ni por ahí pasamos, por el tiempo sin leerla. ¿Cuál sería nuestra respuesta aquí? Aquí hay un problema dentro de la iglesia, hermanos, y es que tenemos invertida la prioridad. Nuestra prioridad está invertida, hermanos. Le damos más importancia al vestido que al cuerpo. Más importancia al alimento que a la vida. Más importancia a la casa que a la familia. Se ha invertido la prioridad. Y hasta que no pongamos en su lugar, yo leía, creo que era el profeta, el sacerdote Esdras. Le voy a decir algo que le va a impactar, quizás usted lo ha leído. Esdras 9:3. Dice que el sacerdote, cuando escuchó que el pueblo volvió a pecar, después que el Señor lo libertó, se arrancó las barbas y los cabellos de la cabeza. No se la afeitó, se la arrancó. En inglés es plugged, significa así. Así de indignado estaba. Mi pregunta es, ¿de verdad tenemos ese tipo de indignación por el pecado? Y la respuesta es no. Yo hago eso ahora mismo porque la gente no está obedeciendo la palabra y usted me llama a la 9:11 y la camisa de fuerza más atrás. Pero en serio, hermanos, yo leí eso y yo me sentí, no niño, no recién nacido espiritual. Yo dije, wow, o sea, no es tanto mirar lo que hizo, sino la indignación manifestada en lo que hizo. ¿Usted sabe lo que es usted arrancarse los cabellos de la cabeza indignado por el pecado? ¿Se van dando cuenta en qué tiempo estamos viviendo? Donde el pecado es algo normal. Hace poco hay un pastor que le dijeron que cuando predique de la homosexualidad, sí hay que tener cuidado porque no es de ofenderlos, pero hay que predicar la palabra, aunque nos cueste la cárcel. Y ahí es donde está la pregunta, ¿iríamos a la cárcel por predicar el evangelio? Y ahora el mundo quiere condicionarnos de cómo debemos de predicar para no ofender a nadie. Pero ese es otro tema. Yo quiero que vayamos a Juan 4:31. El alimento solo sostiene la vida terrenal, pero la palabra nos da sostenimiento vital de vida eterna. Jesús siempre le dio más importancia a la palabra de Dios que al alimento físico. Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era esa comida? Los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Vieron la mentalidad terrenal? Jesús le dijo, mi comida es, oigan bien, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice mi comida es? Le está diciendo que para mí es más importante hacer la voluntad de Dios que comer. Si yo les preguntaría, ¿cuántos batallan con el ayuno? No tengo que decirle, diga amén y levante su mano. Quiero que piensen eso, ¿verdad? Qué difícil es dejar de comer. Y Jesús dice, para mí es más importante la voluntad de Dios que comer. Mateo 4:1, estamos bien cerquita, ¿verdad? Mateo 4:1, quiero que vayamos allá. Mateo 4, verso 1, aquí es la tentación del desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto que dice este texto es lo mismo cuando el Señor atravesó el pueblo de Egipto, lo atravesó por el Mar Rojo, derechito ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó?
al desierto, ¿verdad? Si ustedes notan, lo pueden ver en Google, el mapa donde estaba desde Egipto a Israel forma como un tipo triángulo a boca abajo, ¿verdad? Esa es la forma que tiene. Egipto se encuentra abajo y Israel arriba. Si usted tira una línea recta, se ahorraría mucho tiempo en llegar allá. Pero el Señor lo llevó así y luego subió. Cuando bajó el pueblo a esta área, ahí fue que comenzó a dar vuelta y no entró al Jordán, porque la entrada era Egipto, Israel y el Jordán está de este lado. Y notan que pasaron el Mar Rojo, luego el Jordán y entraron a la tierra prometida, por arriba. Nos preguntamos por qué no siguió derecho el pueblo para ganar tiempo. Y es donde muchas veces Dios nos lleva a lugares que humanamente decimos, wow, Señor, es más fácil por aquí. Y el Señor te dice, no, me es necesario por aquí, porque hay un propósito. ¿Sí entienden? Entonces, esa es la pregunta de por qué a veces no entendemos los planes de Dios y nos confundimos. Decimos, wow, pero no tiene lógica esto. No tiene lógica. Si usted le busca la lógica humana a lo que Dios hacía, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Cuando le dice a Moisés, atraviesa el mar, y el Moisés ve el brazo de mar y dice, Señor, que lo atraviese por dónde. Y se abre el mar en dos. Entonces, cuando Dios nos da una orden de hacer algo, perdona al ofensor, no tiene sentido humano, no tiene lógica. Porque te hizo tanto mal que tú dices, Señor, pero por lo menos bórralo del mapa. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, la madurez espiritual, el cual encontramos en su palabra, nos lleva a mirar las cosas como Dios la mira, a mirar en los ojos espirituales. Para el siervo del profeta Eliseo no tenía sentido pelear con tanta gente siendo ellos pocos. Lo que pasa es que él desconocía lo espiritual. Y cuando sacó la cabeza dijo, wow, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Se nos olvida que del cielo cayó 1/3 parte de los demonios, pero quedaron 2/3 partes de los demonios, de los ángeles. ¿Sí o no? Entonces, los que están con nosotros son más. Claro, el Señor lo puede desaparecer. No estoy comparando numerología, pero solamente de pensar en eso debemos estar tranquilos. Por cada demonio hay ¿cuántos ángeles? Según la numerología 2, pero yo sé que hay más, ¿verdad? Yo no sé si siguen naciendo los ángeles, no sé, pero es pensando así bien rápido, ¿verdad? Entonces aquí Jesús fue al desierto a cumplir lo que nosotros, por así decir, no cumplimos. ¿Cuántos le llega a la mente o cuánto en el pasado dijeron esto? Miraron la crucifixión como mirando a los romanos como malos, diciendo, wow, esa gente era mala. ¿Sí me entendieron? Esa gente era mala. Yo no haría eso en mi vida. Yo no puedo. Si yo le pongo la mano a un martillo así, ay no, yo no puedo. Pero también decimos esto, el pueblo en el desierto decimos, wow, esa gente sí era dura. Pero ahora, hermanos, estamos en una posición donde decimos, yo soy el que clavó a Jesús y yo pertenezco al grupo de los que cayeron en el desierto, no de los que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo. Pero yo soy de esos. Yo no soy David, yo soy Saúl. Tendemos a ser el protagonista en la película como cuando éramos niños. Yo soy el malo, no, el bueno. No, el bueno soy yo y peleábamos. No, yo soy el protagonista. Y siempre tenemos esa tendencia de creer más de lo que somos. Y para llegar a la madurez comienza en humillarnos a pobres en espíritu. ¿Verdad? Aquí es donde Jesús vino a cumplir en el desierto. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Tentado es la palabra probado. Lógicamente el diablo era el instrumento. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay veces que Dios nos llama al servicio y justificamos la necesidad física para servir a Dios. Decimos, Señor, el Señor entiende que tengo que trabajar y comer. Bueno, en este caso también con Jesús. El Señor entiende que Jesús tenía que comer, pero no era el tiempo de comer.
era el tiempo de ayunar. Y es donde Jesús tiene hambre, hermanos, 40 días sin comer. ¿Qué tiempo usted dura antes de ponerse de mal humor sin comer? Dígame, por ahí 1 hora, ¿mediodía? ¿Se han visto el anuncio de Snickers? Que la persona se convierte en otra cuando le da hambre. ¿Sí lo han visto, verdad? Así le pasa, ¿verdad? 40 días y 40 noches sin comer. Y viene Satanás como yo diría, oigan bien, yo diría como el mesero, ¿verdad? Con el pan en la bandeja. Señor, vengo de parte del Señor a traerte comida. Sé que has sufrido mucho. Le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús, dijo, escrito está, no solo de pan, ayúdenme, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ahora, fíjense que dice, no dice que no vivirá de pan, dice no solo. El Señor entiende que tenemos que comer, pero no debemos dar la vida por el alimento físico, sino por el de la palabra de Dios, el pan de vida. Ahí es donde Jesús está hablando. ¿Dónde está escrito esto? Dice, escrito está, Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Jesús fue por la misma razón al desierto. Y te afligió, y te hizo, ¿qué? Tener hambre. Y te sustentó con maná. ¿Qué es maná, hermanos? ¿Qué representa? La palabra de Dios. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí es donde vemos que para ir a la madurez debemos de cambiar las prioridades, que nuestra vida no es el cuerpo, sino nuestra alma. Y nuestra alma, para que pueda vivir eternamente, necesita alimento espiritual, el cual es su palabra. ¿Están de acuerdo? Fíjense que el rico, cuando estaba engrandeciendo los graneros, le dijo a quién que se gozara. Fíjense que no le dijo a su cuerpo, alma mía, gózate porque larga vida tienes y muchos bienes has poseído. Y el Señor le dice, hombre necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué era lo que le iba a llevar a la riqueza y vida eterna? ¿Quién me ayuda? La palabra de Dios. No el dinero, porque murió y todo, dice, ¿quién se quedará con lo que has provisto? ¿Se imagina, hermanos? Toda la vida luchando, ahorrando dinero, y luego llega el día de nuestra muerte, y luego vamos a pasar al otro lado, sin uno, y si no invertimos de aquel lado, allá no hallaremos nada, hermanos. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla se come y corrompe todo. La pregunta persiste, ¿cómo conocer a Dios? Bueno, viéndolo del punto de vista desde que usted conoció a Dios hasta hoy, la primera vez que usted conoció a Dios fue porque alguien le compartió el Evangelio. Cristo se dio a conocer por medio de la evangelización, ¿verdad? ¿Usted, quién se acuerda de quién le evangelizó? ¿Quién le habló del Señor? Ok. Esa persona que te trajo la palabra, hay veces que la evangelización yo entiendo los que no se recuerdan, porque usted dice, bueno, la primera persona que me habló fue esta, pero quien me insistió fue esta, y la que oró por mí fue esta, pero la que me invitó a la iglesia fue esta. Yo entiendo. Pero ese es el medio evangelístico que el Señor envió, el grupo, por así decir. Usted ese día conoció al Señor, pero de manera, vamos a decir, el Señor se manifestó en luz en su corazón. Y usted dijo, creo, y aceptó al Señor. Fue la primera vez que lo conoció. Pero viene la segunda fase, hermanos, y es el discipulado y el estudio personal. El discipulado es lo que hace el pastor local con la iglesia. Pero el estudio personal es usted, cada uno de nosotros, en lo íntimo de nuestro hogar, buscando la palabra, leyendo, estudiando y obedeciendo la palabra cada día. Esa es la segunda fase. La tercera es por medio de la obediencia. Y es cuando obedecemos la palabra y Dios se manifiesta cuando obedecemos.
Le voy a hacer una pregunta que estoy seguro que todos lo van a entender. Quiero que pongan atención a esto. ¿Cuántas veces usted, oigan bien, ha obedecido a Dios y ha visto su mano responder que usted se queda, wow? Levante su mano y déjela en el aire. Necesito que si le ha pasado lo haga para decirle algo. Todos, yo creo. Sí han visto, ¿verdad? Bueno, más de una vez. A mí más de miles de veces. Bueno, le pregunto, ¿cuántas cosas usted sabe que la Biblia dice que usted no ha visto a Dios moverse allí, en cosas que usted quisiera? Cosas que usted lee en la Biblia y dice, Señor, te pido esto, pero no ha pasado. Me explico, ¿no? Creo que no me expliqué bien. Retomo. Hay cosas que usted obedeció bíblicamente y por esa obediencia usted vio la mano de Dios como respondió. Pero hay cosas en la Biblia que usted ha leído que usted dice, yo quiero hacer eso, pero usted no lo ha obedecido todavía o no lo está obedeciendo. Y a veces o no ve a Dios ahí moverse. O sea, Dios no viene y nos cambia sin obediencia, es la razón por que estoy preguntando. Lo que quiero decir, para no confundirlos, es que usted conoce al Dios que le ha respondido su obediencia. Hasta ahí llega su conocimiento de Dios. Pero si yo le pregunto, ¿ustedes creen que Dios abriría el mar en dos? Eso es un conocimiento intelectual por ahora. Pero cuando se efectúa, se convierte en una realidad en nosotros y nuestro corazón crece en conocimiento de Dios. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan del hijo lunático que el padre le dijo, Señor? El Señor le dijo a él, ¿crees que puedo sanarlo? Y él le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjense lo que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Piense por un momento en lo que le está diciendo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él estaba creyendo aquí, pero dijo, ayuda a mi incredulidad, quiero verlo. ¿Entienden, verdad? Entonces, hay cosas, pecado, voy a usar el pecado, que nosotros no queremos en nuestra vida. Y oramos a Dios que lo quite. Y Dios nos dice, no, tú quítalo y yo te ayudo. Y el pecado no se ha ido porque no hemos obedecido. Y hay veces que podemos decir, yo le he pedido a Dios. Le he pedido a Dios. Miren, Pablo le oró 3 veces a Dios por un aguijón. La razón por qué Dios no le quitó el aguijón es porque Dios quería mostrar su poder en esa debilidad. Y Pablo siguió adelante. Ahora Pablo entendió luego, dijo, porque en mi debilidad se perfecciona su poder. Quiere decir, si Dios me da fuerza en lo que yo le pido humanamente, yo le voy a atribuir a mi vigor lo que yo hago para Dios. Pero yo siendo débil, ignorante, espiritualmente desnudo, hago lo que Dios hace a través de mí, yo digo, gloria a Dios, porque yo sé que yo no podría hacerlo. Entonces ahí es donde yo voy al punto. Si no obedecemos la palabra como ella nos manda, desafortunadamente nunca creceremos espiritualmente, porque el crecimiento espiritual no es conocer la Biblia, sino obedecerla para conocer a Dios después del efecto de la obediencia. ¿Sí lo entendieron? Lo puedo explicar otra vez porque para mí es importante que lo entiendan. Si usted solamente se queda en el examen de la teoría, nunca podrá aprender a manejar el vehículo y nunca tendrá licencia. La licencia, por así decir, representa la madurez. Y yo he madurado en las áreas que obedezco, porque he visto cómo Dios responde. Pero nos queda adelante cosas por obedecer y confiar. Y mientras obedecemos, vemos su mano. Hay cosas del pasado que yo le puedo explicar a usted, que usted nunca ha vivido, y para mí, se la digo así, en esta actitud, solamente confíe en Dios, porque ya yo pasé por ahí. Pero hay cosas que yo no he pasado, que a mí me da temor. Y alguien que pasó me dice, tranquilo, Dios te va a ayudar. Y yo me quedo así, voy a creer, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero si no lo hago, nunca maduraría, nunca voy a ver la mano de Dios. Y es ahí donde a veces pasamos más tiempo orando por cosas vanas, y no me refiero a lo material, sino, Señor, quítame la ira, Señor, quítame la inmoralidad, quítame la mentira, quítame el carácter, quítame la codicia. No es quítame, es obedece, y en la obediencia de manera sinérgica, yo te voy a ayudar,
y voy a cambiar tu corazón. Cuando usted aprende ese principio, su oración cambia, su actitud y su carácter cambia y crece, porque ve a Dios en su vida. A mí nadie me puede decir mañana, no me puede traer una teoría y poner dudas de Dios en mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo lo he vivido. Por eso es que el que tiene conceptos intelectuales de Dios, cuando viene otra doctrina, fácilmente caen, porque no creen aquí, sino aquí. Se me hace difícil yo creer en otro Dios, porque Dios ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi tristeza en alegría, en gozo. O sea, yo no puedo, o sea, yo lo pienso, digo, hay que tener cuidado con las doctrinas, es cierto, pero para mí se me hace difícil ya creer en otro Dios, o en otra doctrina, en otra enseñanza, porque mi vida es la evidencia de eso, pero yo nunca sabría eso si nunca doy el paso de fe. Por ejemplo, Josué, los levitas llevaban el arca, y el Señor le dijo, avanza. Yo sé que queremos ver el mar abierto y luego avanzar, pero Dios nos dice, da el primer paso y yo lo abro. Si ellos se quedan esperando que abra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te decreto, te declaro, y 3 pasos para atrás, te decreto, y si no vamos adelante en obediencia, podemos declarar todo lo que queremos y el mar nunca se va a abrir. ¿Están de acuerdo? Por eso es que no vemos los milagros. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver el paso. Y muchos de ustedes, yo lo sé, están ahí, Señor, ¿voy o no voy? ¿Verdad? Y se quedan bailando ahí, ¿voy o no voy? Y nunca verán la mano de Dios hasta que no pisen la orilla del Jordán. Eso es lo que nos lleva a la madurez. Dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Póngase de pie, por favor. El estudio de la palabra es sumamente importante, muy, muy, muy importante. Pero hoy hemos podido ver, solamente un poquito porque es muy vasto, que si abrimos la palabra de Dios con la intención de nada más conocer, nunca conoceríamos a Dios, o nunca lo conoceremos. Y creo que debemos de tener otra actitud de abrir la palabra de Dios ahora, o de encenderla porque hay tabletas. Y cuando miramos la palabra, el corazón debe de estar atento, predispuesto a lo que va a decir la palabra para llevarlo a cabo. Cuando un militar se para frente a su jefe, no va diciendo, vamos a ver lo que el jefe tiene que decir, a ver si quiero, dependiendo si me conviene. No, ya dio su vida por la milicia, ya anda uniformado, ya anda predeterminado a lo que diga su jefe. Lo manden a cualquier base, cualquier misión, cualquier país, ya no tiene voluntad mientras está allí. Y Pablo dice, ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ahí es donde vemos el corazón del militante. ¿Cuántos son militantes de Cristo? Entonces el corazón debe estar dispuesto a lo que el Señor diga, porque podemos ser personas que condicionan, Señor, voy a ir obedeciendo aquí en lo que yo decido esto, y Dios no puede obrar en una persona así, ¿verdad? El que no niega su vida, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Padre, gracias te damos en esta noche. Creo que tu palabra ha sido más que clara para todos nosotros. Es cierto que hay batallas, hay procesos, hay tiempo para crecer, pero también hay negligencia y falta de entrega genuina, Señor. Todos queremos verte, Señor, todos queremos conocerte, pero no todos queremos obedecerte. No todos están dispuestos a darlo todo. Así como Jesús en una parte de la palabra decía, hay muchos aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios ascender al cielo. Y es donde todos los que estamos aquí, Señor, te imploramos y te pedimos que nos lleve de la mano, que nos traiga la revelación espiritual conforme a tu voluntad. Aquellos que estás llamando al servicio, que puedan responder, Señor.
que tú pongas el querer como el hacer en lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Yo te pido que tú pongas una llama encendida en el corazón de este pueblo, que queme su corazón a este llamado. Yo sé que tú quieres usar tu iglesia de diferentes maneras. Somos un cuerpo, algunos son ojos, otros dedos, otros pies. Pero yo te pido, Señor, que tú hagas esto una realidad. Para hacer tu voluntad, las almas se pierden, la obra crece, la mies es mucha y poco los obreros. No queremos llegar en aquel día, Señor, y que tú nos digas, apartaos de mí, no los conozco. Todos queremos oír, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mientras estamos aquí, Señor, te pedimos tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.